Saludándole en el amor del Señor, siendo rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a comenzar una serie titulada El ayuno bíblico. Y quiero asumir una responsabilidad como maestro en la palabra y como pastor también. Porque todo aquel que enseña, que discipula, en algún momento de su vida en esta área va a tener que enseñarlo a los que quieren aprenderlo. Y creo que la doctrina bíblica, porque llega a ser una doctrina, del ayuno, al igual que la doctrina bíblica de la oración, no solo por lo general siempre van a la par y son totalmente complementarias, sino que son prácticas, principalmente el ayuno, que en el tiempo presente de iglesia, en el tiempo contemporáneo, hay muchas dudas al respecto. Hay poca práctica, poco entendimiento y muy poca eficacia. El ayuno, cuando se hace correctamente, siguiendo lo que la Biblia nos presenta y nos enseña, es de tremenda bendición, de un gran crecimiento, pero principalmente potencia y optimiza una comunión muy especial con nuestro Dios. Hace 20, 30, 40, 50 años atrás, quizás con no mucho conocimiento y profundidad en los criterios bíblicos o en las interpretaciones bíblicas como tal respecto a esta materia, con esa quizás no tanta profundidad, sí había una gran devoción pasional de la iglesia por ayunar. Pero han pasado los años, las décadas, y de alguna manera esto se ha ido apagando, menguando, disipando. Y podríamos atribuir este fenómeno, que ya no es algo aislado, sino que es algo que se está demarcando en la iglesia del tiempo del fin, a muchos factores, muchas cosas. Podríamos una vez más echarle la culpa al diablo, que en parte sí la tiene, pero en parte la culpa también es nuestra. Y hablo nuestra primero por los maestros, por los que enseñan, y también por el cuerpo pastoral que esto no lo ha ido potenciando. No digo todos, soy un hombre de Dios que tampoco echo a todos a un mismo saco, no a todos, pero un gran porcentaje. Una de las temáticas que menos hablan ahora son temáticas relacionadas a la vida de santidad. Lamentablemente se ha cambiado el mensaje genuino del Evangelio por el maldito mensaje de la prosperidad extra bíblica. Me comprometo a hacer una temática completa de prosperidad bíblica, pero en su momento. El maldito mensaje del Evangelio de la prosperidad extra bíblica ha venido a ser el mensaje que está reinando en muchos púlpitos. Pero ¿dónde está el mensaje y la enseñanza sencilla? ¿Cómo orar? Que es lo fundamental. De alguna manera el Espíritu Santo me está llevando a reposicionarnos en los rudimentos de nuestra fe, en aquellas bases tan elementales, pero tan fuertes y tan poderosas, que tienen que reposicionarse, tienen que venir a un reflote, y tiene que venir un proceso de una restauración de iglesia en base a volver a aquellos fundamentos. Una oración genuina, un ayuno verdadero, una devoción constante por escudriñar las Escrituras. 3 elementos clave. Desde lo personal, quizás no lo va a encontrar por ahí en algún texto de teología,
pero desde lo personal. Cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, yo veo algo aquí que le denomino la trenza irrompible. Cuando nos habla de tres hilos que deben trenzarse. Y dice que esos tres hilos que se van trenzando son prácticamente una trenza irrompible. Sabemos que lo evoca, sobre todo en el sentido de compañerismo, en muchas áreas, principalmente la matrimonial y en nuestra vida espiritual también. Y su énfasis es, si ponemos a Dios en medio, donde hay compañerismo, donde hay una dupla, ponemos al tercero, que es el Señor, realmente se forma esa trenza que prácticamente no se rompe. Pero si yo esto lo tomo con referencia bíblica y lo aplico a los grandes rudimentos que la iglesia no debiese haber perdido jamás, ¿qué pasa si tenemos una oración continua, bien enfocada, eficaz? Si a esto le añadimos el ayuno dentro del margen bíblico, en el enfoque preciso y de una manera genuina y verdadera, y a esto le agregamos que la iglesia se encienda en el fuego pasional por escudriñar la Escritura de una forma humilde, sincera, transparente, con el sano deseo de conocer mejor al Dios de la Biblia y a través de eso ser formado y crecer como cristiano. Dígame, ¿acaso no cambiaría mucho de la temática presente? ¿No lo cree usted? Espero que lo comience a creer, porque yo de mi parte sí lo creo. Lo creo. Creo que hasta antes del arrebatamiento de la iglesia, sí va a haber parte de esta pequeña manada donde va a ocurrir que va a haber un efluvio del poder del Espíritu Santo. Se va a comenzar a exaltar Dios en medio de su iglesia con aquellos sinceros y humildes de corazón que deseen más de Él, que estén dispuestos a pagar un precio y a comprometerse por la causa. Dios va a comenzar a encender un fuego inapagable. Pero también es otro tema que se tratará en su momento, que es un avivamiento genuino. Un avivamiento genuino a partir de estos tres rudimentos que se entrelazan, se forma una trenza irrompible. Va a producir un avivamiento que va a estar más apegado a muerte que a vida. Es necesario en este tiempo, amada iglesia, y por eso el ayuno también va a cobrar protagonismo. Es necesario la muerte al ego, la muerte al yo. Mientras no se muera al ego, no se muera el yo, realmente no va a pasar mucho más. No va a pasar mucho más. Porque Dios no va a poder actuar cuando el yo está vivo. Pero cuando el yo muere, y estoy hablando figuradamente, cuando aplicamos la conducta del Bautista de decir es necesario que yo mengüe, que él crezca, la historia comienza a cambiar. Ahora, ¿qué importancia tendrá el ayuno referente a esto? ¿Y por qué me quiero centralizar y el Espíritu Santo me ha motivado esta semana a estar en esta temática? Porque de la oración creo que todos hemos recibido enseñanza, aprendido, y es una práctica que en el día a día todos la vamos ejercitando. ¿Qué decir del escudriñar la Escritura? Para eso también Dios permite institutos bíblicos, permite
áreas de discipulado interno en cada iglesia. Pero del ayuno, ¿cuánto se entiende? ¿Cuánto se habla? ¿Cuánto se compenetra la iglesia en esta práctica tan tremenda? Entonces, al menos hoy, solamente quiero introducir, dejando en claro qué es el ayuno. Después vamos a estar viendo para qué sirve, qué tipo de ayuno es el que Dios pide. Y nos vamos a compenetrar en tanto Antiguo como Nuevo Testamento para ir desarrollando esta temática que sé que será de bendición. Por lo tanto, estimado oyente, abra su corazón, disponga su alma y dele cabida en la conciencia de su espíritu a esta temática de bendición. Acompáñenme, por favor, vamos a la Biblia, San Mateo capítulo 6, y vámonos al Divino Maestro. Que el que comience toda esta enseñanza sea el Divino Maestro. San Mateo 6, versículo 16 al 18, Jesús y el ayuno. Y como es mi costumbre, voy a tomar siempre referencialmente Reina Valera 1960 y voy a cotejar en su momento con algunas otras versiones bíblicas. Dice así la palabra del Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Voy a leer este mismo pasaje, pero en versión Palabra de Dios para Todo, Biblia PDT. Jesús enseña sobre el ayuno. Cuando ayunen, no pongan cara de tristeza, como los hipócritas, que ponen caras afligidas, para que la gente vea que, voy a leer nuevamente. Jesús enseña sobre el ayuno. Cuando ayunen, no pongan cara de tristeza, como los hipócritas, que ponen caras afligidas para que la gente vean que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara, para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Así solo lo verá tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve todo lo que se hace en secreto te dará su recompensa. Amén. Vamos entonces primero a dar una definición de ayuno y vamos a ir a atender a los versículos que salieron de la extraordinaria boca del Divino Maestro. La palabra ayuno, y es bien llamativo porque muchas veces la letrita A, que se denomina en algunos aspectos un prefijo, quiere decir una letrita que está al inicio de una palabra que le va a dar el sentido contrario a esa palabra. Ayunar. Ya hemos visto en Biblia anomia, apostasía, anarquía. Esa palabrita A le cambia al sentido contrario a la palabra en sí. Y muchas veces la palabrita A, en este aspecto, significa sin o dejar de hacer. Entonces, ayunar, literalmente,
desde su raíz de palabra, significa sin comer, dejar de consumir alimento. Entonces, el ayuno, lo primero que entendemos, y surge esto desde la lógica, es dejar de comer. Pero el ayuno bíblico solo será dejar de comer. Porque si es por eso, entonces podríamos equiparar que el ayuno equivale a una dieta. Y hay quienes, mujeres y hombres, sobre todo mujeres, que se proyectan en dietas, dejar de consumir cierto alimento, bajar la porción de su alimento o no consumir esos alimentos, o simplemente dejar de comer para bajar de peso. ¿Será eso realmente un ayuno, bajar de peso, dejar de comer para bajar de peso? Autosacrificarnos solamente para pasar hambre. ¿Será el ayuno mostrar una espiritualidad superior a los demás y esperar que los demás nos reconozcan, nos consideren más espirituales porque se nota que estamos ayunando o porque yo pronuncio palabras en las cuales digo estoy en ayuno? Fíjese que en el plano secular, frente a ciertas enfermedades y frente a el proceso del preoperatorio y hasta el posoperatorio, los mismos médicos, los hombres de ciencia recomiendan venga en ayunas. Consumir cierto alimento altera, por ejemplo, un examen de sangre. ¿Por qué? Por los nutrientes que están circulando en el elemento sanguíneo. Entonces, para exámenes de sangre de rigor de peso, se le exige al paciente ayunar. No comas para que no alteres ese examen que te vamos a hacer. Antes de una operación, por razones lógicas, también el paciente entra en un proceso de ayuno. No se le da alimento. A veces para una recuperación de una operación complicada también no le dan alimento sólido, sino que por vía intravenosa le ponen ciertos sueros. Y el mundo presenta el ayuno como una forma de brindar una recuperación y una purificación del cuerpo. Y está comprobado por ciencia que aún ayunando solamente por una mejora física, el ayuno tiene un poder purificador de la sangre para bajar ciertas grasas que dañan el corazón. Y desde esa perspectiva tan primitiva, tan básica de una visión del ayuno, aún beneficia nuestro cuerpo, nos purifica, nos limpia, nos saca mucha basura que a veces entra a nuestro cuerpo. Lindo sería hablar de la temática de la gula, de la glotonería, que no lo descarto para hablarlo en algún devocional. Los adventistas cuidan mucho el templo y en eso los adventistas, sin ser cristianos genuinos, nos llevan la delantera, aunque exageradamente. Pero vamos acá a lo que enseña el maestro. Todas estas premisas, todos estos fundamentos que estoy poniendo como introducción, tienen mucho que ver con el ayuno bíblico, el ayuno verdadero y su implicancia en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo primero que nos está diciendo el maestro? ¿Qué es lo primero que nos está diciendo? Que en el ayuno va a importar tanto la forma y el fondo. Vale decir, en el ayuno importa mucho cómo lo hacemos, pero aunque pesa más, se complementa a por qué lo hacemos. Entonces, cuando vayamos a entrar en ayuno, tenemos que hacernos al menos esas dos preguntas. Y me atrevo a decir que son tres preguntas las claves que tenemos que hacernos. Número uno, ¿cómo voy a hacer este ayuno? Número dos, ¿por qué voy a hacer este ayuno? Y número tres, ¿qué espero como resultado después de este ayuno?
Porque si vamos a ayunar para ser vistos por los hombres, si vamos a ayunar para mostrarnos súper espirituales, o lo vamos a hacer queriendo que los demás nos aplaudan, déjeme decirle que usted va a pasar hambre. Solamente se va a autosacrificar y eso no va a producir literalmente nada en su vida. Primero porque no estamos haciéndolo de la manera correcta, donde nuestra meta debe ser que nuestro propio yo, ese ego que necesita ir muriendo, para que ahora el que crezca en nosotros sea Cristo, se comience a aplacar. Desde lo muy personal, yo tengo un lenguaje que le llamo la ley del ascensor. Para mí el ayuno tiene una ley que le he denominado la ley del ascensor. Cuando en la ley del ascensor del ayuno, usted baja hasta el piso del sótano abajo la carne es bajando. Ahí el ascensorista después va a decir, el espíritu subiendo. Cuando hacemos bajar la carne, también se va doblegando el yo espiritual. Y ahora es el Espíritu de Dios que comienza a potenciarnos en nuestro espíritu, y el que comienza a estar alto es nuestro espíritu. Por eso la ley del ascensor, y quiero que tenga en mente esa imagen, un ascensor y un ascensorista. Y ese ascensorista dice, ahora vamos a entrar en ayuno, por lo tanto, carne, te vas al sótano. Y la carne le dice, no, ascensorista, no quiero. No, el ascensorista le dice, ahora es bajando hasta el sótano y hasta los estacionamientos. Hasta allá va a llegar la carne. Pero al mismo tiempo, ese ascensorista cuando dice bajando, la carne va bajando, y en el proceso ese ascensorista le dice al espíritu, subiendo, y comienza a subir de niveles. En la contraparte, cuando hacemos el ayuno en forma incorrecta, o ni siquiera pensamos ni deseamos ayunar, ahora la historia se pone al revés. El ascensorista llamado el yo, el ego, que es otro ascensorista, le va a decir al espíritu, te vas para el sótano, te vas para el cuarto oscuro, te vas hasta los estacionamientos, bajando, espíritu, bajando. Y el ascensorista, en ese caso llamado el yo, ahora va a decir carne, yuhu, naturaleza caída, yuhu, viejo hombre, ajá, vieja mujer, subiendo. ¿Me está entendiendo la ilustración? Ah, qué bien. Caso contrario, presente ayuno para que comience a entender. Dios le bendiga, estimado oyente. Entonces, lo primero que nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar, que debe ser algo que nazca voluntariamente y que se dedique correctamente al Dios de gloria. Yo creo que ya alguien está diciendo, a ver, pero que en algo se está equivocando el pastor, y le quiero escuchar. Pero ¿cómo esto que es algo voluntario? ¿Acaso Dios no pide ayuno? Vamos por parte. El buen carnicero sabe que al animal tiene que despedazarlo de a poco. El buen carnicero sabe qué corte dar y en el momento oportuno. Sabe cómo cortar el animal. El que enseña Biblia tiene que saber llevar una sistemática, un orden en la enseñanza. Yo no le puedo dar el postre si primero ni siquiera le he dado el plato de entrada. Ya vamos a llegar allá cuando vamos a descubrir que van a haber ayunos que yo quiero presentar a Dios y van a haber ayunos que Dios me va a pedir que le presente. ¿Cómo? Es que ahí está el problema del cesacionismo, de muchos reformados que para mí son retorcidos, que están diciendo que ya, como no hay dones activos, tampoco hay necesidad de ayunar. ¿Ah? Hombrecillos arrogantes que no han entendido que esto no funciona así.
Claro que hay que ayunar. Claro que es necesario ayunar. Ahí van a aparecer los hiperlegalistas que van a decir, ¿por qué vamos a tener que pagar un precio si el precio lo pagó Cristo? ¿Por qué yo voy a tener que ayunar si Cristo ayunó en mi lugar? Dele una segunda vuelta y larga y profunda. Si es que usted realmente está con esa postura, ¿es genuinamente un hijo de Dios o es un simple religioso? También tenemos que llegar a entender por Biblia cuál es el verdadero ayuno, qué trascendencia tiene el ayuno. Y de entradita también le digo que así como el Señor censura cuando lo hacemos en forma hipócrita, no pensemos que a través del ayuno le vamos a torcer la mano a Dios, porque hay gente que ayuna queriendo revertir la voluntad de Dios. Si el primer tipo de ayuno es absurdo, insulso, que no tiene sentido a nada, el segundo tipo de ayuno, cuando nosotros queremos coimear a Dios, o a través de un ayuno yo quiero revertir su voluntad sobre mi vida, créame que estoy peor que un incrédulo, peor que un apóstata y peor que un hereje. Compruébemelo, sencillo. David, después que se llegó a Betsabé, sabiendo que había pecado terriblemente, y el primer hijo que nace de esa relación, David ayuna y quiere realmente cambiar una voluntad de Dios, hasta que entiende que él estaba pagando su justa causa por su pecado y finalmente Dios le quita a ese niño. Dígame si no era un ayuno absurdo, un ayuno sin sentido. ¿Por qué el rey que había pecado terriblemente ahora presentaba ayuno? Quería torcerle la mano a Dios, en vez de haber ayunado diciendo, Señor, perdóname, me humillo hasta el polvo, porque la carne estaba en lo más alto, la carne estaba allá arriba, en el penthouse, y mi espíritu cuando estaba en el sótano, cuando estaba ahí en los estacionamientos más bajos de los grandes malls, ahí fue cuando vino mi peor caída. Entonces no ayunemos como los hipócritas, no ayunemos tampoco como los que quieren torcerle la mano a Dios en su voluntad. Hay un tercer tipo de personas que no me agradan porque los he conocido y he interactuado con ellos, que ayunan solo buscando el favor de Dios. Pero es del grupo de las personas, incluso algunos que se dicen cristianos, que tienen un Dios, el 911, el Dios de la emergencia. El Dios, como decimos acá en Chile, parche curita. Que mientras tengo una pequeña herida, pongo ese parche y cuando ya se me sanó la herida, quito el parche y lo boto a la basura. Para no pocos, para muchos, ese es Dios que conocen. Y a través del ayuno quieren forzar a ese Dios a que les responda y les supla la necesidad. Y se meten en ayuno. Y cuando Dios les responde la necesidad, se olvidan de aquel que le dio conforme a esa necesidad. Los hay. También he conocido gente que a hombres de Dios los bendicen económicamente y el hombre de Dios dice, gloria a Dios, amén. Dios va a permitir para que el hombre de Dios reciba lo que necesita. Pero detrás de eso también hay hipocresía, porque dicen, voy a bendecir un hombre de Dios para que tú me bendigas. Oiga, Dios no tranza, Dios no se prostituye. Aunque hay malditos y herejes que han comparado a mi Dios con prostituta, mi Dios no se prostituye con nadie. Él no va a transar, no va a negociar. Él es el soberano. Entonces, por favor, entendamos bien, al inicio de esta temática, la forma y el fondo, ambas importan, pero el fondo, la razón crucial por la cual voy a ayunar, tiene un peso enorme. No ayune para el aplauso de otros hipócritas como usted. Tampoco ayune pensando que por esa manifestación falsa que Dios conoce, usted le va a torcer la mano a Dios. Ni tampoco ayune solo para recibir beneficios o favores. Ahí ya estamos mal, mejor ni ayune. Yo mismo lo autorizo. Coma como un cerdo y caiga en la gula si piensa que de esta otra forma va a recibir algo de Dios. No. Solo se le va a inflar el ego,
peor de lo que lo tiene. Cuando ayunáis, no seáis austeros como los hipócritas. ¿Ah? No pongan cara de tristeza. No pongan cara de super santo. No pongan cara de cordero a medio morir. ¿Ah? No pongan cara de monjita de convento. No pongan cara de padrecito homosexual camuflado. No pongan esa cara. No. ¿Qué sacan? Porque ellos demudan sus rostros, cambian su rostro, lo ponen ahí, un rostro de aflicción, para ver si alguien diga, pareciera que este hermano está en ayuno. Ahora, también de entrada, creo en las oraciones colectivas congregacionales y creo en los ayunos congregacionales, donde va a haber un pastor que va a decir esta semana, ¿quién quiere ayunar? Y hay gente que no levanta la mano para no ser hipócrita. No, seamos sensatos. Hay oraciones que tienen que ser de congregación, todos orando, y ojalá en el templo. Y hay ayunos congregacionales que un pastor sensato va a pedir al pueblo que se anote en un listado de ayuno. Eso es lícito. Pero estoy hablando de nuestra relación personal, íntima con Dios. Allá es donde estoy apuntando. Y Cristo el Señor también acá, principalmente Él. Les dice que los que hacen esta práctica hipócritamente ya tienen su recompensa. O sea, vas a pasar hambre, quizás te van a aplaudir por el momento, pero no vas a conseguir absolutamente nada más. Nada más. Así que consejo, ya parto con la consejería, sobre todo a esas hermanitas, porque es más el caso de las hermanitas y de los hermanos, que a veces en una oportunidad de iglesia dice, yo doy gracias al Señor porque llevo una semana en ayuno y estoy ayunando a favor del pastor, estoy orando a favor de la iglesia. Cállese, ¿qué? Cállese la boca. Nadie le ha dicho que ande hablando cosas. Pido una oportunidad para decir, yo quiero glorificar a Dios porque Él merece ser glorificado. Quiero honrar su nombre porque su nombre es nombre de excelencia. Eso es una oportunidad lícita. ¿Qué saca con decirnos que está ayunando? ¿Acaso mi aplauso le va a servir? ¿Mujer hipócrita? ¿Acaso que yo sepa que tú estás ayunando, superhombre espiritual, te va a servir en algo a ti? ¿O me va a impactar a mí? ¿Tú crees que si a mí como hombre de Dios no me impacta en nada, si lo estás haciendo en forma hipócrita, Dios te va a aplaudir? No seas insensato, perdóname que te lo diga así. No seas una persona que cae en el jueguito de mucho. No, ahora métete como corresponde. La forma secreta del ayuno secreto preparará personas para el rapto secreto. Rapto secreto, sí, rapto secreto. Arrebatamiento de iglesia. Prácticas espirituales secretas, íntimas con Dios, preparará una iglesia para un evento secreto donde los glotones, donde los mundanos, donde los carnales, donde todos aquellos que fueron hipócritas, rebeldes, herejes y que fueron apóstatas de la fe no tendrán parte ni suerte. Donde esas iglesias mediocres, esas iglesias con pastores cobardes que nunca le hablaron la verdad a sus ovejas, donde ovejas rebeldes nunca se sujetaron a su pastor, esos no tendrán parte. Acá estoy hablando de la forma íntima, secreta, tú y Dios, yo y tú. El Señor diciéndolo, yo y tú y yo, los dos compenetrados en algo lícito, en lo cual vas a tener ganancia genuina. ¿O acaso tú exhibes tu intimidad con tu pareja? Es que hoy por hoy hay mujeres que se dicen cristianas y lo que más parecen es serpiente, publicándose en redes sociales como mujeres atractivas. ¿De qué tipo de cristianismo me hablas, mujer mundana? Te falta meterte a fondo en el ayuno para que la serpiente que te tiene envuelta, Cristo de gloria, la arranque de tu corazón. Te dices cristiana,
y te ves igual que una ramera a través de las redes sociales. ¿De qué ayuno me estás hablando? Si eres una de las que dices que ayunas. Y tú, varón hipócrita, que estás ayunando, pero le estás debiendo a cada santo una vela. Primero paga tu deuda y después métete a ayunar. Ya tienen su recompensa. ¿Quieres hacerlo para el público? Hazlo. Ya tienes tu recompensa. ¿Quieres hacerlo para el Señor en forma lícita? Tendrás una recompensa inigualable. Ya el consejo ha sido dado. La conclusión es muy sencilla. Depende de cómo lo hagamos, por qué lo hagamos y qué queremos lograr en esta abstinencia de alimento. ¿Será solamente abstenerse de alimento? Estos días vamos a profundizar. Consigna y lema para el día de hoy: ayunaré conforme la Biblia me lo enseña. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.